Hemos escuchado esta parábola, esta comparación que pone el Señor, en la que hay tres personajes, un rey, un señor y dos siervos. Uno tiene una grandísima deuda, enorme, casi imposible de pagar. El otro tiene una deuda pequeña, casi insignificante. El primero la tiene con su señor, el segundo con su compañero. Bien, ¿y quién es cada uno de estos personajes? El rey, el señor, representa a Dios. Y Dios es el que nos da todo, pero los hombres que dependemos de Dios podemos tener deuda con Él, ¿sí? Ciertamente. Luego lo vamos a ver. Y los dos hombres, los dos siervos, ¿a quién representan? Enseguida nos vamos a pensar nosotros en nuestros prójimos y lo que nos deben a nosotros. Entonces, estamos muchas veces pendientes de que me han tratado mal, me han hecho alguna faena, cualquier cosa que lo llevamos en cuenta. Y entendemos que hay otros que nos deben cosas, pero no nos preocupamos muchas veces de pensar cuánto debemos nosotros. Y a lo mejor nuestra deuda es mayor con el prójimo, entre compañeros, pero nunca será muy grande, porque entre hombres, unos con otros, lo que nos debemos, por más que a veces las deudas monetarias nos agobien, pero no es tan grande. La deuda mayor es la que yo, cada uno de nosotros, tenemos, y ese somos nosotros, con el Señor. Esa deuda impagable, esa deuda grandísima, esa deuda es la mía, es la de cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Vemos enseguida la pequeña deuda y nos duele mucho, pero no vemos esa gran deuda y tampoco nos duele mucho. ¿Y por qué? Porque no nos damos cuenta de que toda ofensa, todo pecado, es contra Dios, que es nuestro Creador, que es nuestro Salvador. Y vivimos nuestra vida a veces sin tenerle en cuenta, sin que sea para Él. Hemos escuchado que Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Y que si vivimos o morimos, somos suyos. Somos suyos. Luego nuestra vida es para Él. Pero muchas veces hacemos de nuestra vida lo que queremos y vivimos para nosotros. No para agradar a Dios. Y haciéndolo así, estamos acumulando una deuda. Porque hay algo que debemos al Señor, que no le estamos entregando. Pero además, sabemos que nuestra tendencia hacia el pecado, por la soberbia, la autosuficiencia, que nos lleva a caminar independientes de Dios, nos lleva a escoger caminos contrarios a su voluntad, a sus planes buenos de vida plena y eterna para mí, para cada uno de nosotros. Y cuando hacemos esto, cuando caminamos en rebeldía a su plan perfecto, a su buena voluntad para nosotros, estamos ofendiéndole, aparte de que nos hagamos daño, porque sufrimos las consecuencias de nuestros pecados. Pero nuestra rebeldía es una ofensa gravísima a Dios bueno, que no merece ser despreciado así. Cuando entre los hombres nos ofendemos, pero bueno, somos amigos y hemos discutido un rato, ahí queda la cosa. Cuando es una personalidad importante, que viniese, yo qué sé, un personaje especial, un dignatario muy alto, y tenemos ese mismo comportamiento, pues enseguida nos van a detener los guardaespaldas, nos van a llevar detenidos, van a investigar nuestro expediente, si tenemos antecedentes criminales, etc. La cosa no queda ahí. ¿Por qué? Por la dignidad de la persona ofendida, ¿verdad?
Ahora bien, ¿qué comparación hay entre cualquier hombre, aun el más poderoso del mundo, y Dios? No podemos establecer ninguna comparación. Luego, toda ofensa y todo pecado que es contra Dios es una deuda tan grande. Y aunque las ofensas, repito, entre los hombres nos duelen, ¿será que nos duele también la ofensa contra Dios? ¿Será que sentimos el dolor de nuestros pecados y la gravedad de nuestros pecados y la situación difícil en que estos nos colocan? Pues bien, aunque esa ofensa no la podríamos pagar en toda nuestra vida, el Padre dispuso que su Hijo muriese en una cruz. ¿Y por qué? Porque su sangre inocente es el pago de mis pecados. Es el pago de los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos, de toda la humanidad. Los míos y los de mi hermano, de cada uno de nosotros. Pero personalmente murió por mí, por cada uno de los que estamos aquí. Y lo hizo para ofrecer el mayor tesoro del universo, el precio más alto, la sangre inocente del Hijo unigénito de Dios. Su pasión, su muerte en la cruz y el derramamiento de su sangre es el pago por mis delitos. Tanto amó Dios al mundo, es decir, a los hombres, es decir, a cada uno de nosotros, que entregó a su único Hijo. Lo dio y lo entregó en la cruz. Para que si ahora creemos en Él, no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Lo que hemos perdido lo podemos recuperar. La vida, el bien, la comunión con Dios, lo podemos recuperar. ¿Por qué? Porque gratuitamente Cristo nos lo ofrece. Con su perdón, la vida que hemos perdido. Ahora bien, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos y pedirle perdón, ser conscientes de la gravedad de nuestro delito y volver como este hombre que venía postrado pidiendo ten clemencia, te lo pagaré, y el rey le perdonó todo. Pero no hacer lo que hizo a continuación, que le exige intransigentemente, le exige cruelmente, sin piedad, la pequeña deuda que el compañero le debía. Porque Dios, que me ha amado a mí así y ha entregado a su Hijo por mí de ese modo, también lo ha hecho por mi hermano. También lo ha hecho incluso por aquel que me ha hecho daño. Y Dios quiere sanar mis heridas también. Sanar de todo el daño que he recibido, porque sus bendiciones llegan hasta eso. Pero yo tengo que perdonar. Yo tengo que dejar libre a aquel que me ha hecho daño y pedir misericordia a Dios por él. Tengo que ser como Dios, compasivo, para alcanzar también compasión, y que Dios dará su misericordia sobre mi vida. Porque si tengo el corazón cerrado hacia el hermano, ¿cómo lo voy a tener abierto para recibir el amor de Dios, la misericordia de Dios? Si yo me creo con esos derechos como para llevar cuentas de lo que me han hecho, ¿será que estoy en condiciones de arrepentirme correctamente y recibir el perdón de Dios, que no lleva cuenta de los delitos si los reconocemos? Que es grande perdonar si nos humillamos, pero al soberbio Dios le resiste, al engreído Dios lo rechaza, al que se humilla, al contrito de corazón, a ese lo escucha. ¿Y qué significa contrito de corazón? Humilde y contrito. El contrito es el que le duele su pecado, porque ve la gran ofensa que ha hecho contra Dios,
contra Dios santo, contra Dios bueno. Y no verlo es ceguera. No verlo es ceguera. Pero esta es otra de las consecuencias del pecado. El pecado trae ceguera, trae violencia, trae rencor. Es una fuerza destructiva que va creciendo, va ampliándose, como una onda expansiva que va quebrando, rompiendo todo a su paso. Todo lo que toca lo emponzoña. Pero la misericordia de Dios es una fuerza mayor para perdonar el pecado y para sanar las consecuencias del pecado, para restaurar las vidas y reconciliarnos con Dios en primer lugar, pero también hacernos reconciliar a unos con otros. Dios puede hacer esto, pero tenemos que dar el primer paso. El primer paso lo ha dado el Señor, muriendo en la cruz, pero ahora tenemos que imitarlo. Y también, como Cristo en la cruz, saber decir: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero nosotros tenemos que estar al pie de la cruz pidiendo también misericordia por mis graves pecados, por mis muchos pecados. Y ahora tenemos una deuda que está expiada, que está pagada. La pagó Cristo. Y ahora tenemos otra deuda. Una vez que está saldada esa primera deuda, la de mi pecado, queda otra deuda. Queda la deuda de la gratitud. Queda la deuda de la gratitud, de que Dios ha tenido tanta misericordia por mí. Dios ha entregado a su Hijo por mí, que ahora mi vida es para Él, que ahora le debo gratitud eterna, que ahora yo le debo dar gracias, no solo porque me ha dado la vida, sino también el perdón, su misericordia y todos los bienes. El Padre me ha dado a su Hijo, a Cristo, y el Padre y el Hijo me han dado su Espíritu y su mismo amor y la vida eterna. Yo tengo ahora una deuda de gratitud inmensa. Y junto con la deuda del pecado y la deuda de la gratitud, finalmente tenemos una deuda de amor. Una deuda de amor. Porque no solo se trata de cumplir la justicia, expiando por el pecado y dando gracias, que es de bien nacidos, ser agradecidos, ¿verdad? Dando gracias a Dios, nuestro Creador y nuestro Salvador. Y esto es justo, es una deuda de justicia, sino que tenemos más allá de la justicia, una deuda de amor con Dios que nos ha amado así y que merece ser amado, porque hemos sido creados por Él, que es amor. Y hemos sido creados por amor y para el amor, para que ahora vivamos en Él, en el amor. Todo lo que no sea pagado de estas grandes deudas en esta vida, lo tendremos que pagar en la otra. Todo lo que tardemos en humillarnos y con un corazón contrito y arrepentido, volvernos a Dios, pues puede quedar pendiente para la otra vida, porque Dios es justo y misericordioso a la vez, y en Él se cumplen en perfección la justicia y la misericordia. Pero si ahora no aprovechamos su misericordia, puede pasar lo que dice en esta parábola, que el Señor indignado entregó a aquel mal siervo a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y si la deuda nos deja en una situación de déficit permanente, el pecado mortal lleva a la condenación, porque el hombre se excluye de la vida. Dios no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pero también, y esto es fruto también de la misericordia de Dios, está la realidad terrible del purgatorio. Decía Santa Teresa, que algo sabía porque tuvo experiencia de ello, que prefería sufrir lo indecible 1000 vidas que tuviese,
que estar en el purgatorio. Luego, aquello tampoco debe ser broma. Aunque las almas del purgatorio, que llamamos benditas, viven ya con una esperanza tan grande porque se saben salvadas, saben que su destino es entrar en la gloria. Pero atravesar el purgatorio no es nada baladí. Y el Señor, que es justo y es misericordioso, nos da tantas ocasiones para poder expiar nuestros pecados, saldar nuestras deudas. Sobre todo viviendo en el amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Pero necesitamos acudir a Él también arrepentidos y hacer penitencia por nuestros pecados pasados. Porque el pecado tiene la culpa y tiene la pena asociada al pecado. Y esto es lo que nos hace entender que muchas veces hay cosas que no están saldadas, pero Dios justo pues, sabe que tenemos que ser totalmente purificados para poder entrar en su gloria. Y si nos salvamos así por los pelos, tenemos la ocasión de esa purificación en el purgatorio. Vale la pena aprovechar aquí a que nuestra vida cambie, dé un giro de verdad hacia el Señor, hacia la verdad, hacia nuestro bien, y a crecer todo lo que podamos para vivir en el amor, porque esa deuda, esa sí que vale la pena tenerla. Esa deuda sí que vale la pena reconocerla, no con vergüenza, porque siempre estaremos en deuda con Dios por su gran amor. Y además, para amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos.